Sé suave conmigo con una suavidad semejante a tus caderas y no tengas otra dureza que la de tus senos. Bueno, lo que acaban ustedes de ver es una jarcha. La jarcha, pues déjenme contarles, es la raíz de la poesía hispánica. La jarcha fue inventada por los árabes, por los poetas árabes en la España mozárabe, y consistía, digamos, en un pequeño fragmento poético que se insertaba al final de poemas más largos y que era un fragmento amatorio, donde contaba sus experiencias una muchacha con rubor ya no tan virginal. Y bueno, amatoria va a ser también esta emisión de Reverso, que va a estar dedicada al sexo. Lo primero que haré será sacarme las manos de los bolsillos para que no me pregunten, como Mae West decía, si tengo una pistola en el bolsillo o simplemente me da gusto verla. Después de eso, lo que voy a hacer es decirles cuál va a ser el menú verdaderamente psicalíptico y afrodisíaco que vamos a tener esta noche en Reverso. Vamos a hablar, por supuesto, de sexo en la poesía. Para eso nos van a acompañar en nuestra mesa Ana Clavel y Alberto Chimal, ambos escritores. Vamos a tener además un perfil de un poeta pues muy volcado al ingenio, muy volcado también al mundo antiguo, pero muy volcado también al sexo, Salvador Novo. Quizás además un icono de la cultura homosexual en nuestro país. De él van a hablar dos escritores, César Gándara y Carlos Monsiváis. Vamos a tener también nuestro poema gestual y en ellos quien nos hará caras, gestos y ojitos, en este caso, será Vanessa Bauche. En nuestra pieza, a partir de un poema pues más bien de tono pornográfico casi de Salvador Novo, Horacio Franco nos va a hacer una pieza, digamos que va a tocar la flauta con Salvador Novo. Y para ya no seguir diciendo tonterías, mejor vámonos a ver este reportaje para que sea, digamos, una pequeña introducción al sexo. Al fin el sexo siempre es cosa de introducciones. Yo creo que para tener buen sexo la base es una buena comunicación. Buena comunicación verbal y buena comunicación corporal también. Escuchar tu cuerpo, el cuerpo de tu compañero, de tu compañera. De la mirada al roce. De los aromas y las luces tenues a una explosión de los sentidos. El sexo libera, a través del ejercicio y la palabra, de la relación con el otro y el autoconocimiento. Es muy importante a la hora de tener una relación sexual el no genitalizar, el poder tener sexo con los 5 sentidos y con todo tu cuerpo. Tu sexo debe de estar particularmente a tus órdenes y a tu servicio, porque realmente la sexualidad es algo instintivo, es algo heredado, a lo que le tienes que poner el apellido de racional para convertirlo en arte, en cultura, en juego. Heredamos como animales una fornicación simple y reproductiva. Si no la hubiéramos convertido en otra cosa, realmente no tendría caso el repetirlo tanto. Intimidad no es quitarse la ropa y apagar la luz. Intimidad es poder mirarse a los ojos, poder descubrir el alma, poder sentir, y valga la redundancia, con todos los sentidos, poder expresar lo que sentimos. Eso es realmente intimidad. Y un momento de intimidad, creo que a nivel placer, vale más que 1000 orgasmos. A lo largo de la historia y de nuestras vidas, han existido y existen grandes malentendidos respecto a la sexualidad. Aquellos equívocos con los que por momentos seguimos peleándonos en detrimento de nuestra plenitud sexual. Primero, que todo el mundo quiere tener un pene grande, prodigioso, aunque no sepa qué hacer con él, y quieren tener 3 piernas, y no se ocupan del arte amoroso. Y ponemos una etiqueta de que una mujer que es virgen vale más que una que no es virgen. ¿Has visto mayor malentendido? Decir que una mensa vale más que una experta. El sentido de que de pronto nada más tener sexo para la reproducción hace que se olvide el sexo por placer.
el malentendido de que la mujer va a tener orgasmos porque introduzcan un pene en su vagina. Pero qué tontería es esa. Esa es una teoría reproductiva. Para tener un hijo, claro que hace falta por la vagina, porque por la oreja es muy difícil. Pero realmente el órgano del placer de la mujer es el clítoris, y está fuera y no está dentro. Para mí yo creo que lo más importante es el logro de una real intimidad. Insisto mucho en esto porque creo que a veces empiezan a hacer el amor dos individuos apasionados y terminan dos desconocidos. Yo te amo en todo donde estás presente, en el mirar de los astros que te alcanzan y en todo en lo que aún estás ausente. Además de un gran poeta, quizás injustamente infravalorado, Salvador Novo era un hombre muy ingenioso. Se cuenta que alguna vez Novo se encontró con Javier Villaurrutia en la ópera y que Villaurrutia iba acompañado de un jovencito, de un efebo muy hermoso. Y entonces se cuenta que Novo le dijo a Villaurrutia: preséntame a tu amigo. Y Villaurrutia le contestó: no es mi amigo, Salvador es mi sobrino. A lo que se dice que Novo replicó: ah, claro, era mi sobrino la semana pasada. De cosas de este estilo, pero también de la poesía de Novo, va este reportaje. Salvador Novo, escritor polémico de la generación de los contemporáneos, tal vez fue mejor conocido por su prosa que por su poesía, pero demostraba a través de sus versos, igual que sus ensayos, que no temía para nada al qué dirán. ¿No? Era muy inteligente en ese sentido, y su brillantez, su sarcasmo y su ironía le empezaron a dar mucha fama también. La gente empezó a interesarse mucho por lo que escribía, y entonces se empezó a convertir en una figura. Y es al mismo tiempo un gran periodista y un magnífico poeta. Y en su poesía hay algo muy combativo, muy beligerante, que son los sonetos. Sonetos que en su momento, que ahora ya no se dirían obscenos, que en su momento circulan muchísimo en copias, en epigramas que se memorizan, etcétera, y que le sirven a él para defenderse del acoso del medio. Salvador no logra establecer la calidad de su poesía, porque Nuevo Amor, que es un libro realmente admirable, se queda a un lado frente a la eficacia de los epigramas y de los sonetos y de las frases que lanzaba en las comidas y que se convertían en moneda de uso corriente en un medio social. Su opción sexual era para todos su tarjeta de visita, y él enfrenta todo eso con una inteligencia enorme y con un poder de desafío que luego quizás acabó calcinándolo. Él es quizás el primero que empieza a escribir estos temas en ese nacimiento erótico, en ese descubrir su sexualidad y la misma ciudad, porque van de la mano. Empieza a frecuentar las zonas de ligue gay del centro, ¿no? Del centro de la Ciudad de México, que muchas de ellas están muy cerca de aquí, ¿no? Por ejemplo, en Donceles y Argentina, él cuenta que pusieron un departamento, digamos, una habitación con una cama y alguna decoración así medio extravagante, entre él, Javier Villaurrutia y otro amigo de ellos. Y como este departamento estaba en Donceles y Argentina, pues en el mundo gay todos los conocían a ellos como las chicas de Donceles, ¿no? Se necesitaba mucho valor, no solo moral, sino físico, para enfrentar un medio que hacía de la disidencia sexual su payaso de las bofetadas. Y ese valor le permitía afrontar los gritos en la calle, las murmuraciones, los susurros a voz en cuello, que era una especie de la época, y le permitía también saber que no se le estaba viendo como
a un poeta o a un escritor, sino se le está viendo como a un maricón. No es tan difícil tender puentes entre la poesía y la música. Tampoco es tan difícil tender puentes entre Salvador Novo y Horacio Franco. Y tampoco es tan difícil tender puentes entre el sexo y la flauta de pico, que es el instrumento que toca Horacio Franco. Así que vamos a ver cómo cruzamos del otro lado del río del erotismo. ¿Qué estará haciendo Horacio Franco? Vamos a ver. Reflejamos nuestras emociones, reflejamos nuestras sensaciones, lo que sentimos, lo que deseamos a partir de la poesía. Y todos tenemos en cierto momento de nuestra vida una poesía recóndita. El sexo es una necesidad vital. El sexo es una de las cosas más hermosas que tenemos de nuestra genética, no nada más para reproducirnos como animales que somos, no, sino también para disfrutarlo. Yo estoy de acuerdo en que la gente viva la sexualidad como la quiere vivir, cuando éste sea feliz y cuando no hagas daño a nadie. Y en ese sentido podemos aprender mucho de la poesía de Novo cuando vemos cómo él mismo acepta compartir su cama con Leoncio o con Carlos y finalmente acepta pagar por eso, ¿no? No quiere decir que sea malo, quiere decir que era Novo y quiere decir que él refleja algo de lo que los homosexuales eran en los años 50 y 60. Pues lo que estamos haciendo más bien es realmente lo que hubiera podido hacer, lo que hubieran hecho los antiguos en tiempos del medioevo, es adaptar un texto amoroso como es este, o una poesía erótica de Novo, a la música sacra. Así como el sexo no está solo en el coito, la poesía no está solo en los textos poéticos. Prueba de ello son nuestros dos invitados hoy en Reverso, Ana Clavel, Alberto Chimal. Ambos narradores, el más reciente de Ana, Las violetas son flores del deseo, por cierto. Grey, de Alberto Chimal, el más reciente también. Bueno, pero ambos además yo diría que cultivan dentro de su narrativa una cierta tendencia en estilos muy distintos entre sí, pero a la prosa poética, ¿no? ¿No estarían de acuerdo ambos con mi diagnóstico? Yo por lo menos de usar algunos mecanismos de los terrenos poéticos, ¿no? Como puede ser sobre todo el uso de la metáfora. Me acordaba, por ejemplo, de que en la novela de Cuerpo náufrago, que es esta mujer que de la noche a la mañana se despierta en el cuerpo de un hombre, cuando tuve que escribir cómo era que sentía su primera erección, recurría a una metáfora justamente, ¿no? Dije que de pronto un relámpago se erizaba entre sus piernas y así lo pude solucionar. ¿Y tú, Alberto? A mí me pasa lo mismo, porque de alguna manera me interesa mucho la capacidad expresiva que tienen las formas poéticas, ¿no? Y que no hay ninguna razón para no colocarla también en los textos en prosa, ¿no? En los textos narrativos. No siempre se puede, y no siempre se logra además tampoco con la misma fortuna, pero es un como yacimiento pequeño de belleza, ¿no? Del cual puede uno sacar de vez en cuando. Y también hay otra cosa bien interesante, que es que cuando escribes, mucho de lo que urdes tiene que ver con un disfrazamiento, con una suerte de seducción, no en balde Sherezad. Y en ese caso, cuando recurres a lo que son estos elementos de la retórica poética, te permite justamente incidir de una manera tangencial, no decir las cosas directamente, irte por esos otros terrenos de sugestión, un poco también con esta idea de Piglia de las dos historias que siempre se cuentan, por ejemplo, en un cuento, ¿no? Donde tienes una historia concreta, pero a la vez se va develando otra de manera, digamos, subterránea. A ver, Ana, estás tocando yo creo que un punto ahí medular para entrar en materia en nuestro tema, que es el sexo, como les hemos anunciado todo el programa. ¿Poesía es seducción necesariamente? Es decir, ¿lo que se busca es seducir al deseo, avivar el deseo del lector o no necesariamente? Es una de las funciones fundamentales. Se puede avivar el intelecto, se puede provocar una respuesta visceral de otros tipos, pero el deseo, el surgimiento del deseo es un efecto de los más demoledores, de los más devastadores que se pueden lograr con la poesía, de los más fascinantes también. Y es un efecto que, como dice Ana, en muchas ocasiones incluso tiene que ver tanto con lo que se dice como con lo que no se dice, ¿no? En gran cantidad de la literatura erótica de todos los tiempos, las partes más interesantes son las que ocurren en los espacios en blanco. De sugestión. Por ejemplo.
Por ejemplo, todas las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos, ¿no? Todos los acostones y todos los coitos ocurren entre el final de una carta y el comienzo de la siguiente. A ver, vámonos ahora a la poesía directamente erótica. ¿Tienden más las mujeres a escribir poesía erótica que los hombres? ¿O a hacer un cierto tipo de poesía erótica? Yo creo que Yo no. creo que no. Yo creo que estaríamos aunque hablando Safo más... se revuelque en la tumba. Y no tendría por qué, porque sus poemas siguen siendo maravillosos y seguirán siéndolo. Hay como ciertas ideas preconcebidas acerca de lo que se supone que tiene que ser el erotismo en cualquier cultura, y una de ellas es esa entre nosotros, ¿no? Esta idea como de, quizá de que hay cierto tipo particular de sensibilidad o cierta inclinación distinta. Yo no sé, yo creo que por lo menos hay tanta buena poesía erótica desde un sexo que desde el otro, y desde todas las alternativas también, ¿no? Igual la poesía heterosexual, la poesía homosexual, en todos lados aparece, pues, Y tendemos a encasillar mucho, retomando esta idea, porque, por ejemplo, ya ves, hace un momento te comentaba de Octavio Paz, ¿no? Que se le suele clasificar como un poeta solar, intelectual, si uno ve blanco, pero hay pasajes tremendamente eróticos, yo diría hasta pornográficos, como... Ándale, aquí traes el tumbaburros, Uno del monogramático. Esplendor se desnuda con una mano sin soltar con la otra la verga de su pareja. Mientras se desnuda, el fuego de la chimenea la cubre de reflejos cobrizos. Ha dejado su ropa al lado y se abre paso nadando entre las sombras. La luz de la hoguera se enrosca en los tobillos de esplendor y asciende entre sus piernas hasta iluminar su pubis y su vientre. El agua color de sol moja su vello y penetra entre los labios de la vulva. La lengua templada de la llama sobre la humedad de la crica, la lengua entera y palpa a ciegas las paredes palpitantes. El agua de muchos dedos abre las valvas y por allí sigue. Y por allí, justamente. Por esa vía. En la poesía, a veces siento, el sexo es simplemente el sexo, pero a veces el sexo también es metáfora de otra cosa, ¿no? A veces es metáfora de la muerte, de lo femenino, del abismo. De la transgresión. Sí, de la transgresión espiritual. De también muchas cosas, la ¿no? poesía mística. O estaba recordando un poema que en la carrera, me parece que el maestro Celorio, Gonzalo Celorio nos comentaba, La Misa Negra, de José Juan Tablada, que es justo todo un manejo donde aparentemente es el ver a la mujer en el hecho, pero siempre relacionándolo con el altar, con la custodia, con una especie de rito sacrílego que, pues, aunque no es la poesía más conocida de Tablada, tiene ese tinte erótico y profanador. O, por ejemplo, William Blake, que en sus poemas místicos, visionarios, está constantemente la presencia del sexo, como no solo como transgresión en contra de la mente estrecha de sus contemporáneos, sino también como avenida, pues, para la iluminación, para el entendimiento, pues, de la naturaleza humana, que no se detiene nada más en el espíritu, sino que llega también al cuerpo, ¿no? En los cantos de experiencia viene este poema a Tirsa, el espíritu de la tierra. Los sexos nacidos del orgullo y la vergüenza florecieron en la mañana y en la noche murieron, mas la piedad cambió la muerte en sueño y los sexos se hirieron para obrar y llorar. Ahí está, así es. Ana Clavel, Alberto Chimal, muchísimas gracias por haber participado en Reverso. Y ahora, ¿qué les parece que me acompañan por allá, del otro lado del foro? Porque vamos a presentarles ahora en nuestro poema gestual a Vanessa Bauche, que viene a avivar nuestro deseo. Esto es Reverso.
ahora que vean a nuestro invitado, a Horacio Franco, y ahora que vean su musculatura, que se puso un chaleco especial para desplegarla, pues entenderán por qué lo invitamos para el programa de sexo. Pero lo que no sabemos todavía es qué le pareció el poema de Salvador Novo que le dimos a interpretar. ¿Ya lo conocías, Horacio? Fíjate que no. Muchas gracias, Nico. Pues no lo conocí. Fue una agradable sorpresa, una sorpresa además muy fuerte. Es un poema muy fuerte. Bueno, y de tus amores musicales con Salvador Novo, ¿qué hay a partir del poema? ¿Qué? Bueno, a mí se me ocurrió hacer algo precisamente con un colega que quiero muchísimo y que canta muy bien y que estamos haciendo un programa de música medieval. Vamos a adaptar primero el texto de Salvador Novo a una salmodia medieval, dijéramos, porque me parece muy interesante el contexto gay dentro de lo medieval también, porque no se relaciona para nada, pero evidentemente sabemos que van de la mano. Y por otro lado, hacer una canción de amor de Guillaume de Machaut, que nació en 1300 y murió en 1377, y se sabe mucho de su vida y fue uno de los grandes compositores del medioevo. Bueno, pues Horacio, vámonos a esta exploración del sexo gay medieval, a ver con qué nos sorprende. Esto es Reverso, los dejo con Horacio Franco.
Hasta aquí este programa sobre el sexo. Me despido con una anécdota erótica adicional. Cuenta la leyenda que el director de cine Ernst Lubitsch murió de un infarto mientras hacía el amor con una bella mujer bajo la regadera, lo que demuestra que no es lo mismo morir al instante que morir en el acto. En todo caso, déjenme contarles que esta temporada de Reverso, por desgracia, pero también por fortuna, muere hoy al instante y muere en el acto poético mismo. Hoy termina esta primera temporada de Reverso, pero no se preocupen que en febrero regresamos. En febrero, por supuesto, el mes del amor, porque finalmente en el sexo, en la poesía y en la televisión, todo es un ir y un venir. Soy Nicolás Alvarado, nos vemos en febrero. Muy buenas noches.